Hola, ¿cómo están? Aquí nuevamente vamos a dar inicio a la tercera clase y vamos a continuar, como les había dicho, con todo lo que es el tema de las familias exitosas y la historia de la psicoterapia. Ya más o menos para terminar este tema y para dar un encuadre a todo lo que vamos a llevar en el resto de la materia. Vamos entonces a la segunda diapositiva. Tenemos la terapia familiar sistémica, dice. Va a tener mucho de lo que es el aporte de la escuela de la Gestalt, que sabemos que ha nacido en Alemania, y la teoría de los sistemas. Dice, tanto la Gestalt como la teoría de los sistemas ayudaron a entender los procesos familiares como una cadena de eventos donde cada elemento influye en los otros casi de manera simultánea. Cuando hablamos de esto, significa de que un elemento del sistema, vamos a imaginarnos un reloj, que es el ejemplo que mejor ayuda a entender esto. Cuando abrimos un reloj y vemos todos los elementos que contiene, cada uno está girando a su ritmo. Todos los elementos internos del reloj, todas las piezas, trabajan juntas para que el reloj funcione bien. Lo mismo es con las familias. Cada elemento de la familia, cada uno de nosotros dentro de nuestra familia, tiene sus funciones, sus responsabilidades y también su lugar dentro de la familia. Entonces, cuando todos nosotros hacemos lo que nos corresponde, entonces la familia va a estar más armoniosa, ¿sí? A eso es lo que se refiere, a que cada elemento, cada uno de nosotros va a influir en el resto de los familiares y los familiares también en nosotros. Si mi mamá se pelea con mi papá, yo llego a mi casa, sé que mi mamá va a estar enojada, mi papá va a estar mal, tal vez me indisponga verlos así, quiera hacer algo, y si hablo y me meto, me riñen más. Entonces, es que es así, ¿sí? Yo genero influencia en mi familia y mi familia en mí. De hecho, no hasta hace mucho se ha considerado como elementos importantes dentro del sistema familiar a la persona que ayuda en casa, a la trabajadora del hogar, a las mascotas. Hay familias que la mascota realmente es como el ídolo ahí adentro. Entonces, y a veces se los lleva también a la sala de terapia. Están ahí con sus perros, sus gatos, porque realmente influyen mucho en la dinámica y en el comportamiento y las actitudes de cada miembro de la familia. En el siguiente párrafo dice, se habla de la retroalimentación, donde un elemento de la cadena puede pasar información al que le antecede y afectar. Lo que pasa es que antes se concebía que un trastorno mental o del comportamiento, incluso cambios en el área afectiva, tenía sí raíces o era provocado por algo, indudablemente, pero se lo analizaba de manera lineal. A causa B, B causa C, C causa D y así sucesivamente. Pero ya con el avance en lo que es la teoría familiar sistémica, se ha entendido de que A puede afectar a B, B a C, pero B también puede afectar a A. Entonces no es solamente uno al otro, sino que entre todos nosotros dentro de la familia nos vamos a afectar simultáneamente, ¿no? Entonces la información no solamente va a ir de un punto a otro de manera lineal y secuencial, sino que también la información va a ir de un lado y también del otro, ¿no? Luego también dice el siguiente párrafo, si bien se puede analizar cada elemento del sistema, no es recomendable separarlo del resto. Se trata entonces de entender las relaciones entre los miembros de la familia. Cuando analizamos ya de manera sistémica a la familia, no es aconsejable sacar a la persona y analizarla solita. Sí se puede hacer en el sentido de tratar de entender algunos aspectos que son muy propios de ella. Sin embargo, para continuar con el análisis hay que ubicar al todo. Cada una de las personas es importante, tiene su responsabilidad, su rol, su posición dentro de la familia y van a afectar a la persona que tal vez trae el síntoma. Y la persona los va a afectar también a ellos. Un ejemplo, si se muere la mascota querida de la casa, su ausencia va a afectar. El que ya no tengan que darle de comer o sacarla a pasear o llevarla al veterinario va a afectar la dinámica familiar. Ese vacío hay que llenarlo con algo. Y es así. Entonces, por eso es que dice que no se recomienda analizar a cada persona aisladamente, sino siempre dentro del conjunto de relaciones en la familia.
Vamos a la siguiente diapositiva. Dice, el modelo sistémico. Dice, mantiene la mirada holista, que tiene que ver con la manera de ver el todo, la integralidad del todo, y la hipocrática, que es más científica. Recordamos un poco lo que hablábamos en la primera clase sobre cómo los chamanes veían la naturaleza, el alma, lo espiritual, lo corporal. Entonces lo que hace la mirada holista es rescatar esa actitud de ver lo general y ver cada uno de los elementos que va a afectar a la persona, y no solamente la persona y su situación. Y la hipocrática tiene que ver con la científica, realmente cuánto de esto es factible, es real, ya se ha estudiado, y el tratamiento que tenga va a funcionar realmente. Entonces de eso se trata, ¿no? Ya el modelo sistémico va a ir agrupando todo este conocimiento y todo este avance científico también. Dice, siendo la aplicación clínica más elaborada del modelo ecosistémico la terapia familiar. El modelo ecosistémico tiene que ver con esta manera de entender a la persona dentro de la complejidad de su medio, ya sea con sus familiares, en su casa, en la universidad, con los amigos. Cuando pasemos la clase presencial voy a dar otros ejemplos más, ¿no? de cómo hay casos que incluso hay que estudiarlos a la persona dentro del ámbito escolar, porque hay gente que cambia. Los chicos, muchos, ¿sí?, cambian, son unos en el colegio, son otros en la casa. Nosotros cambiamos en el trabajo, en la casa, en los estudios. A veces desarrollamos personalidades distintas. Y el modelo ecosistémico, por eso dicen que es eco, porque va a abrazar el análisis de todo el sistema en el que se encuentra la persona. Entonces, para poder entenderla y realmente ayudarla. Dice, por otro lado, Teodoro Litz y sus asociados investigaron 14 familias para encontrar la relación entre la estructura familiar y los niños con esquizofrenia. Lo que ya les había mencionado antes. La esquizofrenia es una patología, es un deterioro de la estructura cognitiva que tiene diferentes raíces, ¿sí? Aquí no estoy diciendo que solamente la familia va a producir una persona esquizofrénica, no, sino que este tipo de patología tiene diferentes vertientes. Sin embargo, al estudiar a la persona con esquizofrenia dentro de sus relaciones familiares se descubrieron muchas cosas que son interesantes y que también están escritas en el texto, que tienen también que ver con la madre esquizofrénica, la madre perversa, ¿sí? Porque es un tipo de relación que se establece entre el paciente y la madre que es un poco especial, que ahora no lo vamos a poder abastecer, ¿no?, completamente por temas de tiempo, pero que sí la vamos a poder estudiar dentro de las clases presenciales para que ustedes entiendan mejor qué es lo que puede estar sucediendo y cómo poder ayudar a las personas que los busquen en lo que es administración y también asesoramiento. Vamos a la siguiente diapositiva. Tenemos, Oswald aportó al conocimiento sistémico con el estudio de jóvenes delincuentes quienes desarrollan personalidades adaptadas a su medio. Y también otros autores como Fromm y Rosen introdujeron los conceptos de madre esquizofrénica y madre perversa, lo que ya les decía. Entonces, ya con este boom de la psicología familiar sistémica, se empezó a entender a la persona ya como el resultado de una historia familiar, no como un individuo solo, les vuelvo a repetir. Y este señor Oswald también estudió a estos chicos que eran delincuentes, pero él decía, ¿por qué son así? ¿Y por qué se encuentran de esta manera? ¿Por qué se los juzga de esta otra? ¿Qué hacemos cuando hay un cambio de ambiente y de familia? Entonces ya va adquiriendo este cuadro de la psicología familiar sistémica y empieza a tener muchos más colores para poder entender por qué las personalidades son de cierta manera y por qué no. Y realmente hasta el día de hoy ha dado muchos aportes dentro de la psicología y es por lo cual también se les está dando esta materia para que puedan asesorar de mejor manera a las personas y puedan comprenderlas ya dentro de un sistema y no solamente como personas que pueden tener ciertas quejas o síntomas que son difíciles de tratar. Vamos a la siguiente diapositiva y dice más aportes sobre el desarrollo de la terapia familiar sistémica. En el año 1956
Bateson publicó su estudio sobre la relación de los pacientes esquizofrénicos con los miembros de su familia, pasando el síntoma del paciente al síntoma de la familia. Al mismo tiempo, en Europa, Italia, inicia el Centro de Investigación en Terapia Familiar con grandes aportes en el campo. Cuando hablamos del síntoma, ¿qué es lo que sucede? Puede venir una persona con un síntoma, ¿sí? Que es una queja sobre algo que no le está yendo bien, no entiende, no sé, diferentes cosas, ¿sí? En el ámbito cristiano tal vez una persona que tiene problemas con sus hijos, con la pareja, con los padres, o es un tema tal vez de alguna iniquidad, algún pecado, o sea, elementos que ya son mucho más sensibles. Ahora, el enfoque sistémico va a entender que este síntoma en la persona no es solamente de ella, sino que es un síntoma que obedece a la estructura familiar. Ahora, obviamente hay que saber separarlo. No todo lo que le acontece a la persona que nos va a buscar como consejeros, líderes o pastores tiene que ver su situación con la familia. No todo, pero hay que hacer el análisis. De repente, realmente el tema del pecado, ¿sí? Es realmente un tema sumamente individual y personal. Y hay que ver hasta qué punto esta situación va a influenciar en la persona únicamente y hasta qué punto es la familia que lo va a inducir a esto. O este pecado va a ser parte de una problemática familiar, si consideramos el pecado como síntoma. Si no, puede haber otras razones para que esta persona esté sintomatizando de esa manera. Entonces, en nosotros tenemos que hacer una diferencia mucho más clara de qué es lo que tiene esta persona, cómo abordarlo y cómo está la familia, cómo está influenciando en esta situación. Bien, pasemos a la siguiente diapositiva. Dice, terapia familiar sistémica en Latinoamérica. Dice, ya pasadas varias décadas desde que ha empezado todo este abordaje sistémico, tenemos realmente grandes avances, ¿sí? Por ejemplo, en Latinoamérica tenemos Argentina, Colombia, Perú, México, Brasil, que ya tienen grandes avances en lo que es la terapia familiar sistémica, con centros de preparación y de formación para estudiantes de psicología, para especialización en esta área. De hecho, la especialización no es en corto tiempo, porque trabajar con uno ya a veces es difícil, trabajar con dos, la pareja se complica, y con la familia mucho más, ¿no? Entonces se requiere de mucho entrenamiento, mucha sensibilidad para poder trabajar con esto, y se hace de esa manera, ¿no? Dice en el primer párrafo, ya han pasado varias décadas desde el nacimiento de la terapia familiar sistémica y ha ayudado a las ciencias sociales a comprender que debemos entender a las personas como parte del entorno y que las relaciones son importantes, mutuamente influyentes, que incluso determinan la personalidad del individuo. Esto como consejo, cada vez que queramos entender la terapia familiar sistémica o el sistema familiar, tenemos que entenderlo a partir de las relaciones. Cómo se relaciona la pareja, cómo se relaciona la pareja con el hijo con la pareja, cómo se relaciona el hermano mayor con el menor, con el del medio, que es sándwich. Entonces, cuanto más podamos entender las relaciones que se han establecido entre los miembros de la familia, mejor vamos a entender la dinámica familiar. Bien, la siguiente diapositiva. Tenemos terapia familiar sistémica en Ecuador y en Bolivia. Y esta es la parte final del texto para la lectura de hoy. Sí habla de cómo en Ecuador se ha ido avanzando en lo que es el EIRENE y el Centro Integral de la Familia, sí, que están trabajando allá en todo lo que es la terapia familiar sistémica y han tenido realmente grandes avances, ¿no? Lo cual es bastante bueno. Y aquí también en Bolivia existen también posgrados en lo que es terapia familiar, incluso existen institutos sobre terapia familiar sistémica a los cuales se puede acudir tanto para recibir la terapia como para poder ser entrenados en eso, ¿no? Si alguno de ustedes tiene más curiosidad sobre el tema, sobre cómo se ha avanzado aquí en Bolivia la terapia familiar, lo podemos conversar el día sábado, pero ya como avance es que sí, hay varios terapeutas que están trabajando con este enfoque. Es bastante enriquecedor. Yo he conocido varias personas que han acudido a este tipo
tipo de terapia, y realmente trabajando de manera integral hay mayor sanidad. Pero obviamente esto depende tanto del paciente como de la familia. Y que algunas veces sí vamos a tener el tropiezo de que la persona no va a querer, las personas no van a querer asistir a la sesión, o esa dificultad tal vez, pero ya estamos siendo capacitados para eso, así que a seguir adelante y echarle ganas. Bien, siguiente diapositiva. Y aquí ya me despido de todos ustedes por el día de hoy. Ya saben, cualquier duda, cualquier mensaje, estoy atenta al chat. Y vamos a continuar con la lectura de hoy y todo lo que tenemos preparado. Muchas gracias por todo y que Dios les bendiga.